Hola de nuevo a todo el mundo. Vamos a ver un nuevo vídeo tutorial sobre cómo calcular el tipo de retención de IRPF para el año 2024 con las últimas actualizaciones que han aparecido el día 8 de febrero, es decir, ayer mismo de 2024. Bueno, ya tenía un vídeo para 2024, pero este que publiqué pues solo serviría para calcular el tipo de retención hasta el día 8 de febrero de 2024, por lo tanto a partir de ahora ya deberíais utilizar esas tablas que os muestro en pantalla. Bueno, para ello voy a ir utilizando un ejercicio de ejemplo y explicando cada uno de los conceptos para aquellas personas que no tengan idea de cómo se hace este cálculo, y al final del vídeo os dejaré, haré la comprobación también a través de la calculadora de la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la AEAT, de Hacienda, para que comprobemos que el dato obtenido es exactamente el mismo. Bueno, pues comenzamos con el ejercicio que dice Jorge, soltero y sin hijos, nacido en el año 1987. Esto es importante, el año de nacimiento, porque en el caso de superar los 65 o los 75 años, pues hay unas reducciones extra. En este caso, no nos importa, entre 18 y 65 años nos daría exactamente lo mismo. Pero bueno, tenemos que poner el año porque nos lo va a pedir después la página web. Ha tenido un salario bruto anual de 21.000 euros. Nos basamos en el salario bruto anual del año pasado porque lo que vamos a hacer es una estimación aproximada de cuánto podemos obtener este año, al menos para hacer el cálculo del tipo de retención durante los primeros meses, y luego se puede ir modificando, evidentemente, si hay una subida de sueldo, hay unos ingresos extra por lo que sea, cambiamos de trabajo o al revés, ocurre cualquier elemento que harían modificaciones en los ingresos totales. Este dinero, esta retención, este IRPF, este tipo de retención de IRPF es un dinero que la empresa le da a Hacienda a modo de hucha para que lo guarde, para que al año siguiente, cuando hagamos la declaración de la renta, veamos si teníamos guardado más dinero del que teníamos que pagar o, por el contrario, se ha guardado menos del que al final tenemos que pagar de impuestos. Por eso las declaraciones a veces salen a devolver y otras veces salen a pagar. Bueno, teniendo en cuenta esto, como os digo, si alguien ya tiene un cálculo aproximado porque va a tener una subida de sueldo, pues debemos de intentar ese dinero que se va a guardar mes a mes, ajustarlo lo máximo posible a lo que será a final de año. Si no, puede ser que en las últimas nóminas nos suban el tipo de retención de forma exponencial para que cuando hagamos la declaración de la renta no nos toque pagar un montón de dinero. Así que cuanto más ajustado esté desde el principio, desde el primer momento del año, mejor. Pero, como os digo, esto es todo una estimación, no es el dinero, esto no es una declaración de la renta, sino que es una estimación aproximada de cuánto creemos que ganaremos a final de año y luego ya iremos ajustando a lo largo de todo el año. Por lo tanto, esos 21.000 euros nos basamos en el sueldo del año pasado y en total de seguridad social se descontaron 1.598,10. ¿De dónde sale ese dato? Hay gente que me dice, ¿de dónde has sacado eso? Bueno, yo hasta ahora me lo inventaba en los ejercicios, pero es verdad que con una nómina normal dentro de los grupos de trabajo, sobre todo los de las categorías profesionales, a partir de la tercera, cuarta, quinta categoría, pues tienen unos límites, unos márgenes, y vienen a ser, si no tenemos ninguna parte del sueldo que no cotice a la seguridad social, como podrían ser dietas o gastos por kilómetros realizados con el vehículo de la empresa, con nuestro vehículo, etcétera, etcétera, pues viene a ser aproximadamente un 7,61%. Pero bueno, ya os digo que esto dependería mucho de cada nómina. Yo, para hacer el ejercicio, para explicarlo, pues me baso en ese porcentaje aproximado, pero como os digo, no tiene por qué ser el mismo para todos. De hecho, es probable que cambie en función del salario que tengáis, de la categoría profesional, etcétera. Pero bueno, aproximadamente vamos a decir un 7,61% del bruto, que son 1.598,10.
de cuotas de la Seguridad Social, como digo. ¿Qué hacemos ahora? Pues el primer paso es comprobar si esta persona debe tributar al IRPF o no. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizamos el salario bruto, esos 21.000 euros, y nos vamos a la siguiente tabla. La siguiente tabla que tengo yo aquí, en la primera página. Bueno, esta tabla, que es esta de aquí de la derecha, verde, es la tabla de situación del contribuyente. Y como veis tenemos situación del contribuyente, 3 opciones y luego un número de hijos. Y aquí pone 0 hijos. Y ese apartado está tachado. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo se lee esta tabla? Pues tenemos la primera es contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, con hijos, ¿vale? Aunque no lo pone en la tabla, se entiende con hijos. Por eso el 0 hijos no es una opción que tenga ningún valor porque no existe, ¿vale? Tiene que ser con hijos, por lo tanto sería a partir de aquí de un hijo o 2 o más. Y este es el mínimo a partir del cual empieza a tributar, es decir, si nuestro salario bruto es 1 euro superior a esto, pues ya sí que nos van a aplicar una retención probablemente muy baja, de 0,0 algo, pero sí que se aplicaría retención. En el caso de personas segunda categoría, es contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales. No solo puede ser de trabajo, es decir, una persona que esté casada y que solo trabaje una de las dos y la otra no reciba dinero de ninguna parte, no tenga ningún piso que tenga en alquiler o dividendos de acciones que tenga de Apple, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, y que si lo recibe no superen los 1.500 euros anuales. ¿De acuerdo? Todo, evidentemente, dentro de la legalidad. Si estamos recibiendo dinero en negro, pues eso ya Hacienda no lo sabrá. Evidentemente, no computa como tal. Por lo tanto, en esta categoría pueden ser personas que no tengan hijos, pero su cónyuge no trabaja, su marido o su mujer no recibe ningún dinero de ningún tipo, por lo tanto, digamos que se mantienen las dos personas con el dinero del trabajo de una de las dos. Y en el caso de las personas que no tienen hijos, que están solteros, pues ya pasaríamos a la opción, o casados, evidentemente, pero que su pareja también recibe al menos 1.500 euros anuales. Por lo tanto, en el caso de los solteros que no tengan hijos, 15.876, esta tabla ha sido modificada ayer, por lo tanto las cantidades han aumentado. En el caso de tener un hijo, pues ya estaríamos aquí, 2 personas trabajando dentro de la misma familia, las 2 personas trabajando con 2 o más hijos, pasaríamos a la situación 3. En nuestro caso hemos dicho solteros sin hijos, por lo tanto, situación 3, 15.876 es el dato en el que nos vamos a basar. Como superamos, porque son 21.000 euros los que tenemos, sí que tenemos que realizar el siguiente cálculo. Por lo tanto, pasamos aquí. Y nos dice, salario bruto anual, 21.000 euros. Lo escribimos en la tabla. Estas tablas os las dejo en la descripción. Cuotas de la Seguridad Social anuales, pues lo que tenemos allá arriba, 1.598,10. Y esto se lo restamos a esta parte y nos da... obtenemos el rendimiento neto anual o salario neto anual, 19.401 euros con 90 céntimos. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues debemos de restar unas minoraciones por gastos sin justificar que se aplican siempre. Esto no me lo he inventado yo, está en la ley del IRPF. Hay gente que dice, ¿de dónde has sacado esos 2.000 euros? Los 2.000 euros se restan siempre, independientemente de que aquí hayan 19 millones o haya 5.700 euros, ¿vale? De acuerdo, se restan siempre. Y además tenemos una minoración por rendimiento de trabajo en el caso de que esta cantidad sea menor que 19.747,50. Y si esto ya tenía una pequeña complicación de cálculo, ahora se ha añadido un extra. Y lo voy a explicar aquí a continuación. Aquí tenemos las 3 distintas situaciones que puede haber. En realidad hay 4, que esto sea mayor que 19.747,50, por lo tanto aquí no se restaría nada, que sería 0. De hecho vamos a ponerlo para que veáis, vamos a poner 22.000 euros
¿Veis? Automáticamente es 0. Que esté, vamos a empezar ahora por la parte de abajo, que sea menor, que esta cantidad sea menor de 14.857, por lo tanto restaríamos 7.302 euros aquí abajo. Prácticamente se nos quedaría a 0 o se nos quedaría una cantidad muy baja el resultado total. Que estemos entre 14.852 y 17.673,52, hay que hacer esta operación. A estos 7.302 euros le restamos el rendimiento neto, es decir, 19.401,90, menos 14.852, lo multiplicamos por 1,75 y eso se lo restamos a 7.302. Perdón, o en su última opción tenemos que esté entre 17.673,52 y 19.747,50, que es nuestro caso. Por lo tanto, como nosotros estamos en este caso, hacemos el cálculo siguiente. 2.364,34 menos 19.401, que es esta RN, rendimiento neto, menos 17.673,52. Todo esto lo multiplicamos por 1,14, se lo restamos a esta cantidad y nos da un total de 393,99 euros. Y eso es lo que vamos a restar aquí abajo. Por lo tanto, aquí en esta hoja de cálculo de Google tenéis la fórmula ya hecha para que simplemente al calcular ese dato de aquí lo calcule directamente y lo aplique en el caso correspondiente. Vale, tenemos, como digo, ya esta minoración calculada. Restamos a 19.401,90 los 2.000 euros que hemos dicho antes y los 393,99 que acabamos de calcular y nos da un total de 17.007,91. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a calcular los tramos del IRPF. ¿Cómo funcionan los tramos del IRPF? Pues son como huchas, no saltamos de un tramo a otro. Es decir, si una persona tiene un rendimiento, una base imponible general de 65.000 euros, no paga el 45% de todo, sino que va avanzando por tramos. Son progresivos, es verdad que van aumentando en porcentaje, pero solo afecta a la cantidad que supera cada uno de esos tramos. Es decir, que si esto hubiese sido 12.451, hasta 12.450 pagamos el 19% y de 1 euro pagaríamos el 24%. Aquí está puesta la tabla para que vaya haciendo los cálculos de forma automática. ¿Cómo funciona? Pues bueno, estos son como huchas. Llenamos la primera hucha, el primer tramo, hasta 12.450, ya no cabe más. Y le aplicamos el 19%. Esto por 19% nos da 2.365. ¿Qué hacemos con el resto? Pues bueno, como aún nos queda un dinero, pasamos al segundo tramo y lo vamos llenando hasta que llegue a 20.200, pero con la diferencia. Es decir, la diferencia que hay entre 20.200 y 12.450 es lo que cabría aquí como máximo. En este caso, como no superamos este tramo, pues nada, lo que nos queda, es decir, esto más esto tiene que sumar esto. 4.557,91 más 12.450 tiene que sumar la base imponible general que hemos calculado antes. Multiplicamos 4.000, este número de aquí, por 24% y nos da 1.093,90. Y como ya no tenemos más tramos, pues lo que hacemos es sumar esta columna de aquí, que nos da un total de 3.459,40 céntimos. Y a esto lo vamos a llamar cuota 1. La guardamos y seguimos calculando. Ahora calculamos, digamos, la parte del mínimo personal y familiar. Es decir, en cierto modo es lo que necesitamos, la mínima cantidad que necesitamos para vivir, sobre la que no tenemos que pagar impuestos. ¿Vale? Bueno, Hacienda hace unos cálculos y nos dice, pues, cada una persona con carácter general tendrá una reducción, entre comillas, de 5.500 euros porque es el mínimo que necesita para vivir. Esto, si lo dividimos entre 12, nos va a dar una cantidad que algunos dirían, pues con 462 euros, a ver quién consigue vivir al mes. Pues bueno, es una especie de reducción, pues bueno, que se aplica siempre para, evidentemente, tener en cuenta que las personas tienen unos gastos mínimos vitales.
Pues bueno, esos 5.500 euros son aplicables para todos, independientemente de la cantidad que nos haya dado del salario bruto. Da igual que cobres 100 millones de euros que 300 euros al mes. Estoy exagerando, pero esta cantidad siempre va a ser la misma. 5.550. En el caso de no tener hijos, este apartado lo dejaríamos en blanco. Ya haré algún ejercicio en el que pues incluyamos hijos. Y como no tenemos nada más en este apartado, pues volvemos a hacer el recálculo de las cuotas del IRPF. Alguien podría decir, oye, ¿y lo de las comunidades autónomas dónde se incluye? Pues bueno, si queremos hacer un cálculo más aproximado, como la calculadora de Hacienda no tiene en cuenta la comunidad autónoma en la que estamos trabajando, sí que podríais tener en cuenta, por un lado, la cuota de IRPF estatal, que es esta que os pongo yo aquí, y luego, por otro lado, la cuota autonómica, que yo sí que la tengo aquí un ejemplo, como la Comunidad Valenciana, que tiene unos porcentajes distintos a los de la cuota estatal, pero bueno, se aproximan bastante. 9, 9,5, 12, 12, 15, 15, 18,5, 17,5, en fin, son bastante parecidos. Podríamos dividir esto entre dos y hacer el cálculo por un lado para la comunidad autónoma y el cálculo por el otro lado. Y bueno, nos daría una cuota aproximada bastante cercana a esta que hemos calculado aquí. Ya os digo que la calculadora de Hacienda no tiene en cuenta la comunidad autónoma, por lo tanto, es verdad que hay comunidades autónomas que tienen exactamente los mismos tramos, pero hay otras que varían. Si queréis ajustarlo, como digo, porque se trata de ajustar al máximo el tipo de retención de IRPF, de cara a la declaración de la renta del año que viene, del año siguiente, pues bueno, podéis utilizar las cuotas de los porcentajes de vuestra comunidad autónoma y evidentemente hacerlo en dos partes. Esto dividirlo entre dos y calcularlo en dos partes. Lo mismo haríamos para la cuota 2. Bueno, como digo, tenemos que volver a calcular los porcentajes de los tramos del IRPF. Para estos 5.550 euros no es la cuota 2 directamente, sino que hay que volver a hacer los tramos del IRPF y en este caso, como no superamos el primero, pues nos quedamos ahí. 5.550 por el 19% son 1.054,50. Y esto es lo que yo llamo cuota 2, que ahora la vamos a restar a la cuota 1 que hemos calculado antes, de 3.459, que la teníamos aquí arriba. Restamos ambas cuotas y nos da 2.404,90 euros a lo que yo llamo cuota total. ¿Qué hacemos a continuación? Tenemos que comprobar si el salario bruto es inferior a 35.200, como es nuestro caso. Tenemos que hacer una comprobación. Si el salario bruto fuese mayor de 35.200 euros, se pasa directamente a la parte final sin hacer esta comprobación. Perdón. ¿Cuál es la comprobación que tenemos que hacer? Pues bueno, con esa tabla, que como he dicho se modificó ayer, las cantidades, tenemos que comparar esta cuota que acabamos de calcular total con un límite que se calcula del siguiente modo. El 43% de la resta del salario bruto, 21.000 euros, menos la situación del contribuyente que hemos dicho que era esta, que es 15.876. Restamos esas cantidades y lo multiplicamos por 0,43 o por el 43% o por 43 y lo dividimos entre 100. Y debemos de tomar la menor de las dos cantidades, 2.404 o 2.203,32. En este caso, la menor cantidad es esta, por lo tanto nos quedamos con esta. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a la parte final. Esta cantidad que acabamos de obtener la dividimos entre 21.000 euros y nos da un porcentaje, que es 10, bueno, esto si lo dividís sin porcentaje os daría 0,1049, con más decimales, pero hay que redondear a dos decimales por defecto, es decir, hacia atrás. Si esto daba 10,498, se queda en 490. Es 491, 49. Y ya pasásemos a 4506, pues se quedan 450. ¿De acuerdo? Redondeamos por defecto. ¿Y qué hacemos con este numerito? Pues volvemos a multiplicarlo por el 21.000 euros que teníamos de salario bruto y nos da
la cuota total recalculada, 2.202,90. Vamos a comprobar ahora en la página web de Hacienda, que también os dejo el enlace aquí. Voy a volver atrás. Ahí la tengo. Fijaos que ahora pone a partir del 8 de febrero de 2024. Pues bueno, esa es la página web donde podemos hacer el cálculo de la retención y vamos a poner los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos inventamos un DNI. Este funciona, podéis poner el vuestro. El año de nacimiento 1989, habíamos dicho. No tiene ningún tipo de discapacidad. La situación de familiar, ya hemos dicho que la situación 3. En el caso de que alguien diga, no, yo soy en la situación 2. Si pongo aquí el cónyuge, bueno, los DNIs tienen que ser válidos. Lo único que hará es que tendrá en cuenta esa tabla de situación del contribuyente para hacer los cálculos correspondientes. Pero no va a calcular la renta del cónyuge, ¿de acuerdo? De hecho, si el cónyuge tiene rentas inferiores a 1.500 euros, su renta es 0. Por lo tanto, empleado en activo, nada más, régimen general, contrato, relación general, no tiene hijos ni ascendientes, ni abuelos, padres, familiares que estén a nuestro cargo. Vamos a poner aquí en datos económicos las retribuciones totales, que hemos dicho que son 21.000 euros. Y aquí en gastos deducibles tenemos seguridad social, que hemos dicho 1.598,10. De acuerdo, ya lo tenemos puesto. Por lo tanto, nos pasamos a los resultados finales. Si os fijáis, nos da exactamente lo mismo, 10,49, 2.202,90 euros, que sería el importe total de las retenciones e ingresos a cuenta. Exactamente lo mismo que hemos calculado aquí. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle a like, hacer cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejáis más abajo, cualquier sugerencia para futuros ejercicios. Yo intentaré hacer ejercicios con algo más complicados, pero en la medida de lo posible, pues tampoco me pidáis cosas muy retorcidas porque tienen un interés muy concreto para alguna persona suelta y no es un interés tan general. Así que podéis hacer vuestros cálculos para hacer vuestras aproximaciones de si la empresa os está reteniendo correctamente. Pero como os digo, esto lo que cuenta realmente es la declaración de la renta que será al año siguiente, más que si os están reteniendo ahora. Evidentemente, lo mejor es que nos retengan la menor cantidad posible, pero dentro de que luego no nos llevemos una sorpresa. Es mejor que nos retengan menos y luego tener que pagar un poquito que nos retengan mucho y luego nos devuelvan un montón, porque el dinero, como ya sabéis, pierde valor conforme incrementa el IPC, por lo tanto es mejor tener el dinero ahora, mes a mes, que no que te lo devuelvan dentro de un año. Así que, como digo, espero que os haya gustado y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!